Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Juan Álamo, nuevamente con un nuevo video. En esta ocasión, gran terremoto en Jerusalén. Ahora, no se asuste nadie, no ha pasado un gran terremoto, ni un terremoto en Jerusalén en este momento. Ahora, en lo que va del año han ocurrido dos que han sido sumamente, podría yo decirle, livianos, que no han causado tipo de daño, ningún tipo de daño. Pero la razón que le puse a este título, a propósito, voy a explicar por qué. Vamos rápido a la palabra del Señor en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 13, dice la palabra del Señor, versículo 13 y 14. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Lo que indica que Israel o en la ciudad de Israel, que es Jerusalén, la ciudad principal, en la gran tribulación va a ocurrir un gran terremoto, y no hay forma de evitarlo. No sabemos si antes de esto habrá uno o habrán varios, no sabemos. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a la palabra sí va a haber un gran terremoto que va a dividir la ciudad. Ahora, la razón que hice este video es porque quiero traer un análisis de el nuevo templo o el tercer templo que se va a levantar en Jerusalén. La Biblia dice, la Biblia explica en Daniel que Israel va a volver a hacer sacrificios como los hacía antes. Para los que no sepan, Israel dejó de hacer sacrificio al desaparecer el último templo que tuvieron, o el segundo templo que tuvieron, que voy a explicar un poquito más adelante. De todas formas, salió un artículo en estos días que posteé en mi página El Fin Se ha Acercado en Facebook. Quienes pueden investigar ahora allí lo van a encontrar, de que Israel o Jerusalén se está preparando para un terremoto. Los sismólogos, arqueólogos, los geólogos están de acuerdo y dicen que Israel se debe preparar para un gran terremoto. Y dicen que la parte más afectada va a ser el monte donde está el templo o la mezquita de la cúpula de la roca, o el templo o la mezquita de Al-Aqsa. Es una mezquita musulmán que hay allí, y está construida en los escombros de lo que fueron los dos primeros templos de Jerusalén. El primer templo lo mandó a construir David, el rey David, y lo quiso hacer él, pero Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. En Primera de Crónicas ustedes pueden conseguir esa información. Había derramado mucha sangre y Dios le permitió que pusiera al mando a su hijo, quien fuese el rey Salomón. El rey Salomón fue el que construyó el primer templo en Jerusalén. Luego de esto, los babilonios destruyeron este templo, y fue reconstruido a mediados del 515 a.C. Fue reconstruido por Herodes, y ya ese fue el templo que nuestro Señor Jesús visitó en su vida aquí en la tierra. Este templo fue destruido, el segundo templo, cumpliéndose una profecía muy poderosa por nuestro Señor Jesús,
en Lucas 21:6, allí la pueden encontrar, posiblemente lo pongo ahí abajo, en la página esta que estamos hablando ahora. En Lucas 6, Cristo hace una profecía, o da una profecía, de que ese templo iba a ser destruido, ese segundo templo iba a ser destruido, y que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribada. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, a mediados 70, por los romanos, por el general Tito. Fue quien llevó a cabo esta destrucción cuando ellos invadieron a Jerusalén. Fue el segundo y ha sido el segundo y ha sido el último hasta el momento. La Biblia explica, vuelvo y digo, en Daniel, que Israel volverá a sacrificar a Jehová. Y no tan solo esto, sino que también explica de que el anticristo entrará a este templo. Y cuando entre a este templo, hará una abominación, un sacrificio abominable a Jehová. Dice que implantará la abominación desoladora. Así que, para que todo esto ocurra, tiene que haber un tercer templo. No hay forma de irnos por el lado, de buscar un corte. Tiene que haber un tercer templo. Ahora, esto lo quiero traer porque hace varios meses se está hablando de este tercer templo. Es impresionante porque la Biblia nos muestra todo esto con miles de años de anticipación. Y ahora lo estamos viendo. Es impresionante a la luz de las Escrituras. Y ahora se está hablando de este tercer templo. Los judíos quieren construir un tercer templo. Y claro, quieren construirlo allí, donde está la mezquita de la cúpula de la roca. Allí donde están los escombros. Dicho sea de paso, el terremoto dicen que podría causar más efecto en este monte donde se encuentra este templo de la mezquita, porque esta ciudad fue reconstruida. Recuerden que volvemos los babilonios, después los romanos invadieron Jerusalén y fue destruida por completo. Cuando estas ciudades fueron reconstruidas, las reconstruyeron encima de los escombros que estaban ahí, no en piedras originales. Y por lo tanto, por eso dicen que en ese lugar donde están ahí los escombros debajo del templo, los dos templos que hubieron, por eso es que puede ese terremoto causar más efecto y más daño en ese lugar, porque es allí donde están los escombros y donde se reconstruyó la ciudad sobre todos esos escombros. Aparte de que debajo de la ciudad hay un laberinto allí, porque es como que está hueca en parte. Pero lo impresionante es eso, que se está hablando de este tercer templo varios meses atrás ya, y que dicen que los preparativos están ya listos. Dicho sea de paso, los otros días tiraron un artículo noticioso de que había un hombre que había reconstruido, había hecho una reconstrucción del templo o los dos templos antiguos computarizadamente, y los tiró por la página de web, y esto causó conmoción a la comunidad musulmana. Y él simplemente quería llevar a las personas a la historia. Sin embargo, esto causó una furia increíble en la comunidad musulmana, porque él lo hizo allí donde está la mezquita. Así que para que estas profecías se cumplan, tiene que haber un tercer templo. Se está hablando del tercer templo. En estos días tiré otro artículo por mi página, El fin se ha acercado, de que los palestinos se molestaron porque los judíos están diciendo que ya están los preparativos listos para reconstruir este templo y los quieren hacer allí. O sea, ellos tienen miedo de que los judíos traten de destruir este templo. A mi parecer no va a pasar de esa forma. Bueno, quién sabe, pero esto causaría una guerra civil increíble entre los palestinos, los musulmanes, árabes.
si los judíos trataran de destruir esta mezquita, se volvería un caos increíble. Así que yo pienso que no va a ocurrir de esta forma. Hay dos formas que podría dar comienzo a esta profecía de este tercer templo. Y una de ellas sería un misil que caiga en esta mezquita por el grupo terrorista Hezbollah de allá del otro lado de Israel. Sabemos que ellos a cada rato están tirando misiles a Israel y muchos de ellos han caído cerca de la ciudad ahí. Posiblemente nos sorprenderán en un momento dado y salga la noticia: acaba de caer un misil, no sé, algo por el estilo. Otra cosa es que ocurra un terremoto que destruya por completo este templo. Ahora, esto sonaría un poco fuerte, pero es la única forma de que la palabra de Dios se va a cumplir. No creo que ocurra de que Israel invada o los judíos invadan este templo y lo destruyan. Esto traería, creo que, guerra en toda la región. No creo que ellos hagan esto de esta forma. Creo que más bien ocurrirá lo que le acabo de decir. Primero, un misil o un terremoto. Y el terremoto se está hablando. Por eso es que le estoy diciendo todo esto, porque se habla del templo, el tercer templo, y se habla de este terremoto. Y el terremoto, ellos dicen, como le acabé de mencionar, que posiblemente cause daños poderosos en el monte donde se encuentra este templo. Es decir, que destruiría este templo. Y al destruir este templo, daría paso a la reconstrucción del tercer templo. Así que es increíble todo esto a la luz de las Escrituras. No sabemos si este terremoto que están mencionando ellos que puede ocurrir sea el que habla Apocalipsis. Por eso leí al principio esta cita, porque no sabemos si es de este que se está hablando, o no sabemos cuántos terremotos ocurran de aquí a allá. No sabemos. En Israel no ha ocurrido o no se han registrado muchos terremotos. Estaban explicando que en los últimos 1000 años ocurrió la mitad de una docena de terremotos, es decir, 6 terremotos. Y ellos comprobaron por investigaciones que hicieron en toda la ciudad, y descubrieron de que sí hubo un terremoto en el año 30, así cronológicamente como está en la Biblia, cuando Cristo resucitó, que hubo aquel gran terremoto. Ese terremoto ellos dicen que sí ocurrió. Así que la Biblia es impresionante, y todo lo que podemos ver a la luz de las Escrituras es maravilloso. Así que les traigo este análisis de este terremoto que se está prediciendo a Israel, y de la reconstrucción del tercer templo. ¿Qué nos indica esto? De que cada día más, por más que muchos traten de evadir y decir que la Biblia no es veraz ni verdadera, pues la ciencia está demostrando con descubrimientos nuevos que todo lo que ha dicho la Biblia, que todo lo que ha dicho la palabra de Dios es real y verdadero. Así que espero que este video les sirva de algo y que les haya ayudado. Así que nuevamente suscríbanse a este canal y visiten mi página ya en Facebook, El Fin Se Ha Acercado. En Twitter, Fin Se Ha Acercado. Así que los veo en el próximo video. Dios les bendiga.